Hola, bienvenido a una nueva edición de este programa de la Iglesia de Dios, Diálogo Teológico, un espacio de reflexión de la fe para repensar la Iglesia, Dios, la misión de la Iglesia y tratar distintos temas de la actualidad. Y en esta oportunidad queremos estar hablando y dialogando sobre la pérdida de los valores morales en la sociedad, un tema interesante. Y tenemos un invitado también especial, para ello es el cura de nuestra ciudad, Carlos Merlo. Muy bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación, un verdadero placer poder compartir este momento de encontrarnos a compartir la palabra de Dios, que al fin y al cabo es lo que inspira nuestra vida y la vida moral de nuestras comunidades. Así es. Bueno, antes de entrar en el tema, contanos un poquito para aquellos que no te conocen también, o estos programas y los medios sirven para reproducirse hasta lugares en donde uno no sabe a dónde llega. Entonces siempre les digo al invitado que puedan compartir su origen, su tarea, su labor que están realizando. Bueno, efectivamente, ¿no? Los medios nos permiten llegar a donde menos pensamos, ¿no? Mi nombre es Carlos Merlo, soy el cura párroco de aquí de Coronel Dugrati. Llegué a Coronel Dugrati como párroco el 18 de agosto del 2012. Soy oriundo de Santa Silvina, de la localidad aquí vecina. Ingresé al seminario en el 2001. Después hice mi formación en el seminario interdiocesano La Encarnación de Resistencia. Ahí hice parte de mi práctica pastoral, además de la formación bíblica, teológica, filosófica. Hice parte de mi pastoral, de mi labor apostólica en el Hospital Perrando. Después ya empecé a venir a lo que es la jurisdicción de la diócesis de Sáenz Peña, que es a lo que pertenece esta parte de la provincia del Chaco. Estuve 2 años en la parroquia Santa Cruz y los últimos 2 años de formación, ya hasta que me ordené de diácono, en la parroquia de Castelli. Bueno, pues siendo diácono, el primer destino pastoral me tocó en el seminario, pero cuando se reabrió el seminario de Sáenz Peña, donde se forman los futuros sacerdotes, la primera etapa de discernimiento. Y ahí, entre el seminario y la parroquia Santa Cruz, estuve casi 4 años y de ahí me vine para acá. Y acá ya hasta ahora no me corrieron, pero muy contento de poder estar aquí en Coronel Dugrati. Y en esto uno ve la riqueza y los caminos del Espíritu, ¿no? Porque al ser de un pueblo vecino es como que más o menos nuestras idiosincrasias uno se va conociendo y le permite hablar más de entre casa, ¿no? En el idioma de la gente, como lo hacía Jesús, ¿no? Es efectivamente, ¿no? Por ahí cuando a uno le toca ir a otros lugares, me recuerdo experiencias de misión en Formosa, por ejemplo, en otros lugares, y por más que todos hablamos castellano, pero la gente tiene otros modismos, otras maneras, que por ahí para uno es un límite, ¿no? Así es. Y sin embargo, cuando uno está en su zona, es como que tenemos nuestro, no sé si es dialecto, cómo decir, manera de expresarnos, ¿no es cierto?, en la que nos permite con una comunicación más fluida, más franca y más profunda, ¿no? Y conocer la comunidad y sus pros y sus contras. Al estar tan cerquita Silvina de Coronel Dugrati, uno conoce también las mañas, por así decirlo, ¿no? Las cosas buenas y las cosas malas, las virtudes y defectos, ¿no? Así que, y bueno, hablando de sociedad, pasamos a nuestro tema, que es ¿Cómo no? una palabra que se está escuchando mucho en los medios de comunicación, y lo que quiero hacer es que tomemos conciencia de lo que significa, porque se habla mucho de deconstrucción. Hay que desconstruir. ¿Y qué significa esta palabra? Si es buena, si es mala, si perjudica, ayuda a levantar valores o deconstruye valores. Bueno, es un tema que le vengo dando vuelta hace rato con todo este tema de que un poco esta palabra de construcción es la que está detrás de lo que es
esta ideología de género y todas estas cosas que dan vuelta, ¿no? Y uno buscando palabras para asociar, digo, deconstruir es la manera elegante de decir destruir. Sí. Y ahí es donde uno va profundizando y se encuentra que ni siquiera es un sistema de pensamiento o un sistema filosófico ni siquiera, sino que es una serie de recursos retóricos, de verdades a medias, de lo que en la filosofía clásica se llama los sofismas, de verdades a medias para destruir todo y decir, bueno, hay que deconstruir. Deconstruir es romper. Y después, yo cuando pienso en esta palabra me viene una imagen. Yo cuando era chico era medio travieso, ¿no? Y no sé, quizás en su casa, en la casa de sus padres, sus abuelos, habrá habido los antiguos relojes despertador de cuerda. Sí. Eso que hacían el ruido, ¿no? Y yo cuando era chico me acuerdo que agarré un reloj de estos que había en mi casa y por curiosidad, angaú, como diría el correntino, lo quise arreglar, ¿no? Lo desarmé íntegro y me acuerdo lo puse a remojo en un recipiente con nafta para que se limpie y todo, ¿no? Nunca más lo pude armar, ¿no? Bueno, la deconstrucción es un poco esa macana que me mandé yo cuando era chico, ¿no? Querer saber qué tiene adentro, desarmar todo, pero ¿y para qué? ¿Sobre qué volvemos a construir? Sobre ¿no? qué volvemos a armar y para que la cosa funcione, ¿no? ¿Cuál es la base firme? Es que justamente este es el problema de la deconstrucción, que dice hay que deconstruir el lenguaje, deconstruir esto, deconstruir los roles, deconstruir, pero nos lleva a que al último quedamos en la nada, ¿no? Exactamente. Yo, a ver, por ahí me viene la imagen de una actitud un poco adolescente, ¿no? El adolescente propio de la etapa en que está viviendo, llega el momento en que se revela, y es como que quiere cambiar el mundo y que todo está mal, y entonces quiere como esto desarmar las cosas, pero es parte de su proceso de maduración, ¿no? Hasta que llega a ver de que no, los otros no estaban tan equivocados, ¿no? Y por ahí es como que a la humanidad cayó en la trampa de una cierta como adolescencia, que adolecer quiere decir carecer, ¿no? Para poder llegar a cosas firmes, ¿no? Entonces todo hay que deconstruirlo, todo es relativo y nos quedamos con que estamos en la nada, ¿no? Parado en el aire, como decimos vulgarmente. Sí. Y creo que esto lleva a muchas personas a esa confusión. Cuando uno no tiene la formación de valores, entonces hay personas a las que esto les llega, ¿no? Y los deja justamente sin norte, porque al no tener una formación cristiana tampoco tienen otra formación y en realidad quedan sin nada, ¿no? Entonces es complicado. ¿Hay algún antecedente histórico, algún hecho en donde podemos decir esto comenzó, en donde la sociedad haya dicho, bueno, ¿para qué necesitamos a Dios? ¿Para qué queremos a Dios? Como seres humanos somos capaces de levantar una nación, de construir valores propios. Bueno, mira, yo pensando en esto, creo que va muy de la mano con el tema del secularismo y del ateísmo, ¿no? A mí me toca dar clases de historia, ¿no? Yo no he hecho ningún posgrado en historia, pero como autodidacta, y doy en la Tecnicatura en Ciencias Sagradas que se da, y he dado mucho, ¿no? Y vos fíjate que a lo largo del proceso de la historia, se ha dado un proceso que es curioso, porque a lo largo de la historia siempre los poderes políticos han querido tener bajo su mano y bajo su poder a la iglesia, ¿no? Al factor religioso, digamos, ¿no?
a veces como un instrumento de legitimarse a sí mismo y decir, a mí el poder me viene de Dios, ¿no? Que es lo del absolutismo francés, ¿no? Sí. Y por otro lado, como instrumento para querer manipular, ¿no? A lo largo de la historia ha habido un montón de sucesos que se fue dando en que los poderes políticos se metieron tanto en la vida de las comunidades cristianas, y en esto estaba pensando, ¿no? En todo lo que fue el absolutismo francés, de que se metió tanto en la vida cristiana que vos fíjate que después hasta el mismo clero terminó apoyando en sus orígenes a la Revolución Francesa. Pero ¿qué pasó? Ahí nomás aprovecharon el momento de coyuntura los famosos iluministas, lo de la diosa razón. Y entonces, ¿qué hicieron? Metieron esta mala interpretación de la racionalidad y ahí empezó la gran debacle, ¿no? La gran separación, casi como compartimientos separados, ¿no? Entre lo que es la fe y lo que es la sociedad, ¿no? Queriendo encerrar la fe entre las cuatro paredes del hogar o de un templo. Como diciendo, a ver, Dios no tiene nada que decirle a la sociedad. Nosotros, fíjate, justamente la época del iluminismo francés es la época del enciclopedismo, Sí. que es la acumulación de conocimiento, pero no entenderlo al conocimiento como un sistema omnicomprensivo. Vos fíjate que esto es curioso, porque entra esa concepción de que saber mucho es saber de todo un poco, o los conocimientos específicos en un área, pero no tener la comprensión de la totalidad de la realidad. Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Porque si vos le ayudas a la persona a entender la comprensión de la totalidad de la realidad, tarde o temprano se encuentra con que detrás de la realidad hay un plan. Hay una ley que es lo que llamamos la ley natural. Hay una conciencia. Hay una conciencia, y cuando vos descubrís de que hay un plan detrás de todo, y llegás a Dios. Así es. Y entonces una de las maneras que se ha caído en la trampa de la modernidad, vos fíjate que Papa Pío IX, Pío X, condenaron tan fuerte con el Sílabus, etcétera, la modernidad justamente por esto, porque propone un conocimiento que es parcial. Sin considerar la integralidad del ser humano, ¿no? Efectivamente. Que somos seres espirituales, entonces está bien el conocimiento, pero separado del alma de la persona. Como parte de un todo, ¿no? Vos fíjate que el nombre universidad viene del conocimiento universal. Y vos fíjate que las universidades nacen en la Edad Media como una comunidad de maestros y alumnos en los que juntos buscaban conocer la verdad del universo, conocer la totalidad de la realidad, ¿no? Y sin embargo vino la modernidad a decir, la razón y la fe son dos cosas separadas. Exactamente. Vos quédate con tu fe encerrado entre las cuatro paredes de tu iglesia, y la realidad el mundo camina por otro lado, ¿no? Ahí empezó la doble moral, ¿no es cierto? Todo este tema de lo que se llamó la moral victoriana en su momento, ¿no? Sí. Del aparentar una cosa y ser en la privacidad otra, ¿no? Y creo que como seres humanos, digamos, uno se identifica como cristiano, pero es ciudadano. El buen cristiano es buen ciudadano, dice. Es ciudadano también, entonces no podemos decir, bueno, soy cristiano acá y afuera soy ciudadano de Coronel Dugrati, porque mientras soy ciudadano de Coronel Dugrati, soy ciudadano cristiano, o soy un cristiano ejerciendo mi ciudadanía con todos mis derechos y deberes, ¿no? Además, fíjate que el Señor nos deja para que cambiemos la realidad, ¿no? Exactamente. Seamos levadura en la masa.
hay un término que vos mencionaste que quiero que los pueda explicar porque quizás no es tan común, la secularización. Bueno, la secularización es esta justamente concepción de que en lo secular, en lo común de todos los días, no tiene por qué meterse la fe, ¿no? Entonces, a ver, la oración, y es algo que si quieren hacer, háganlo en la casa. Las manifestaciones religiosas es algo entre las cuatro paredes de la casa, ¿no? Vos y tu conciencia, ¿no? Entonces, claro, se empieza un relativismo, viene de la mano del relativismo. El relativismo es, yo tengo mi verdad, vos tenés tu verdad, cada uno en su verdad. Pero se pierde la búsqueda de la verdad con mayúscula, ¿no? Exactamente. Porque se la está negando, ¿no? De que hay una verdad absoluta, ¿no? Hablando de secular, de separar a Dios, de dejar de lado a Dios, personalmente he conocido también a personas, ¿no? que se identifican así, como ateos directamente, en otra provincia y manifestaban su orgullo en su superación personal, en su crecimiento, y muchas veces echando en cara, ¿no? El comportamiento de, fíjate, este es cristiano y cómo actúa, ¿no? Entonces la pregunta es también, ¿puede el hombre perfeccionarse, crecer mediante su propio esfuerzo, negando la existencia de Dios? Yo creo que ahí hay que ver en qué basa su ética y su moral la persona, ¿no? Porque quizás una persona que es altruista, un filántropo, que alguien que tiene amor a la humanidad, puede hacer muchas cosas buenas. Pero fíjate dónde está la diferencia, ¿no? En la motivación más profunda. Quizás la persona que hace cosas buenas como una disciplina autoimpuesta, vive bajo la tensión de la ley que se ha impuesto a sí mismo. Y sin embargo, el cristianismo, ¿qué es lo que proponemos? El hacer bien, pero por caridad. La caridad es la norma de todas las demás virtudes y de nuestra conducta. Entonces no es lo mismo hacer el bien porque estoy obligado a hacerlo que hacer el bien porque amo hacerlo y porque amo a la persona, ¿no? Es distinto, muy distinto, ¿no? Por eso, fíjate que ahí es donde estos días nosotros en la Iglesia Católica proclamábamos ese texto de Mateo, donde Jesús se la agarra con sus eternos contrincantes, ¿no? Con los fariseos y con los publicanos, y donde habla de que del yugo de la ley, ¿no? Y claro, para esos judíos del tiempo de Jesús, que habían reducido la religiosidad a una serie de preceptos y obligaciones, terminaba siendo algo agobiante la vivencia de la fe. Pero sin embargo, Jesús, que viene a proponer la caridad como la norma de todo, a ver, cuando uno ama a alguien, no tiene que esforzarse para hacerle el bien. Así es. Y eso, la caridad nos lleva a una libertad interior, ¿no? Bueno, ahí está la gran diferencia, ¿no? Hay gente de que puede ser ateo y puede tener, a ver, inclusive siguiendo la ley natural, puede tener un obrar correcto, ¿no? Pero saber que esa persona nunca cuenta con todas las gracias que contamos los cristianos, ¿no? Y la asistencia del Espíritu Santo para obrar desde la libertad propia de los hijos de Dios y por amor, ¿no? Creo que los países nórdicos son un ejemplo en esto, ¿no? De ese secularismo y del altruismo también, porque hay que reconocer, digamos, el respeto, sea así a pasar una luz en rojo, al peatón, todas estas cosas que acá tratamos de inculcar y cuesta mucho en Latinoamérica, ¿no? En esos países son cosas que se dan por hecho y también muchas veces en este impulso del ser humano de proponérselo a sí mismo, ¿no? Entonces está ese conocimiento, ¿no?
pero es como vos decís, es una carga que uno se propone. Algo impuesto. Es algo impuesto, de lo cual uno no goza, por cuanto tiene un corazón agradecido a Dios por la salvación. El apóstol Juan decía, alguien no puede decir que ama a Dios y está peleado con el hermano y que odia al enemigo. Entonces dice, el que ama a Dios, por ende, ama al hermano o al prójimo, ¿no? Entonces creo que en eso radica la diferencia. Y también Santiago dice en la epístola, me quedé pensando en esto, que toda buena dádiva y don perfecto viene del Padre de las luces. Es decir, sabemos también que hay una imagen y semejanza. Más allá de que uno no reconozca a Dios, no quiere decir que Dios no lo reconozca como creación, ¿no? Como hijo suyo, ¿no? Como hijo suyo. Efectivamente, por el correlato que plantea Santiago, ¿no? Entre la fe y las obras, ¿no? Pero siempre esas obras motivadas por el amor. Yo siempre tengo muy presente lo del mandato de Jesús en la última cena, ¿no? El doble mandato de la caridad, del amor a Dios y al prójimo, ¿no? Y ahí está de alguna manera el gran testamento de Jesús, ¿no? Que es ese doble mandamiento del amor a Dios y al prójimo, ¿no? Y por eso que también de ahí brota la acción caritativa que tenemos los cristianos. Yo es algo que por ahí me encuentro con gente que dice que las iglesias tenemos que estar para socorrer al pobre, ¿no? Yo ahí es donde le suelo hacer una diferencia y le digo, sí, pero como fruto de la acción de la caridad. No somos una ONG. Las iglesias estamos para anunciar el Evangelio. Aquel que recibe al Evangelio en su corazón, que recibe a Cristo en su corazón, cambiará su manera de entender el mundo y entonces descubrirá que el otro es su hermano y su hermano padece o necesita algo, le compartirá de lo que tiene, ¿no? Pero no reducir las iglesias cristianas a una mera acción de ONG, digo yo, ¿no es cierto? Sí. Nosotros en la Iglesia Católica tuvimos el mes de junio, es el mes de la colecta anual de Cáritas, ¿no? Y hay mucha gente que todavía no lo entiende a esto, ¿no? Es como, sí, la iglesia está para eso, para Cáritas, para ayudar a los pobres, ¿no? Pero esa ayuda a los pobres tiene que ser fruto del encuentro con Cristo. Exactamente, y creo que es lo que más cuesta entender al ser humano que necesita ese encuentro, ¿no? Hoy tocando el tema de la historia y de la debacle que viene como fruto de la razón que se apoderó de todos los conocimientos y de todas las cosas, ¿no? Con el modernismo, llegamos a un 1900 también, en donde muchos gobiernos, muchos países, ya el ateísmo estaba mucho más propagado, no solamente en el ambiente académico, sino a nivel social. Y yo creo que la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, en donde quienes dirigían esto hacían alusión a su incredulidad en Dios, ¿no? O negaban todo el cristianismo, terminan ocasionando estos grandes problemas en la historia, muerte de millares de personas. Entonces la persona en su razonamiento, en su dominio del mundo, tuvo la oportunidad, por así decirlo, de dejar a Dios de lado. Bueno, a ver cómo gobiernan ustedes con el conocimiento solamente. Y creo que tenemos que ser entendidos y usar la historia para provecho. Cuando leo a Pablo, Pablo dice, lo que le pasó a Israel nos tiene que quedar como enseñanza a los cristianos, ¿no? Lo que le pasó a ellos nos enseña a nosotros. Entonces, tenemos muchas veces una mente que pensamos del año 2000 para acá, no nos acordamos del siglo anterior. ¿Qué pasó en el 1900 cuando el mundo decidió dejar a Dios de lado? Entonces, creo que hoy que se quiere cuestionar la fe, es tiempo también de hacer un poco de historia y traer estas cosas a la memoria. Sí, en historia decimos que el siglo XX es el siglo de los totalitarismos. Y si uno mira efectivamente el siglo XX,
es el siglo de los regímenes totalitarios, Exactamente. tanto de izquierda como de derecha, de un tinte o del otro, ¿no? Ujú. Hay un libro que yo lo supe leer y que me arrepiento de no haber sacado los datos o de haberlo fotocopiado, aunque no hay que fotocopiar los libros, porque recopilaba la estadística de la cantidad de cristianos que murieron mártires, cristianos de distintas denominaciones en el siglo XX. En el siglo XX murieron, según este historiador, más mártires cristianos de distintas denominaciones evangélicas, católico, ortodoxo, etc., que en los primeros 300 años de historia, cuando los cristianos nos quemaban en el circo romano, según este historiador, ¿no? ¿Y cuándo se cae en un totalitarismo? Cuando las personas o los partidos políticos se dejan llevar por ideologías. Y la ideología, yo siempre que digo, es la manera por ahí de explicarle a los alumnos, es tirar las cosas para un solo lado, ¿no? Y cuando la persona se queda con un solo aspecto de la realidad, entonces, claro, el otro no entra dentro de mi esquema. Y si el otro no entra dentro de mi esquema, hay que eliminarlo. Y sin embargo, fíjate que nosotros que compartimos la visión bíblica, Dios no busca eliminar, ¿no? Nosotros proclamábamos el domingo pasado la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? Jesús no busca eliminar. Y yo creo que el siglo XX, este siglo de los totalitarismos, es justamente porque se dejó a Dios de lado y entonces no se mira la realidad desde el proyecto de Dios, que es omnicomprensivo, sino desde la partecita con la que yo me siento cómodo o que a mí me gusta. Y entonces, dentro de mi esquema, entra esta gente y los que no son como yo, hay que eliminarlos, ¿no? Y ese es el riesgo de las ideologías. Y vos fíjate que en este tiempo a mí me preocupa mucho, me preocupa mucho. ¿Por qué? Porque hay un resurgimiento de las ideologías y muy agresivas que buscan eliminar al que piensa distinto. Al distinto, ¿no? ¿Sabes qué? Yo tuve la oportunidad, siempre digo que por absoluta gracia de Dios, de acompañar una peregrinación a Roma y Tierra Santa. Sin un peso, porque necesitaba una peregrinación y necesitaba un cura para que la acompañe. Al cura que lo habían invitado dijo que no, a mí me invitaron y en 2 semanas hice pasaporte y estaba arriba del avión, ¿no? Bueno, y cuando yo visité el Museo del Holocausto en Jerusalén, uno entra por un lugar y hace todo el recorrido del antisemitismo, ¿no? A lo largo de la historia. Y sabes que comienza con los dibujos que salían en los periódicos o en las revistas en el siglo XVIII, las caricaturas de los judíos, ¿no? Así como peyorativamente, sí, despectivamente, ¿no? Como algo chistoso. Chistoso, ridículo y como gente de segunda, ¿no? ¿Y sabés de qué era? El mismo tipo de chiste que se hace acerca de los cristianos. A mí me llamó profundamente la atención eso. Yo dije, la pucha, vos fíjate cómo se sembraba el antisemitismo como desacreditándolo, ¿no? Y eso desembocó después con el paso de las décadas en lo que fue el genocidio del pueblo judío, ¿no? Y vos fíjate, con los cristianos, el mismo tipo de chistes. De los curas, de las monjas, de los pastores. Que somos anticuados, que la Biblia está pasada de moda. Siempre ridiculizando, como siempre, como un segundo lugar. Digo, a la pucha, ¿no? Y eso a mí en el 2012 fue, yo vine en agosto a Dugrati, en mayo fui que acompañé esa peregrinación. Vos fíjate, hace 8 años atrás.
y no pensábamos de que se nos iba a venir todo lo que estamos viviendo, ¿no? Me viene a la mente ahora en una oportunidad Jesús iba caminando, ¿no?, con sus discípulos y le manda a un grupo que anticipe y que prepare el alojamiento en Samaria. Y de esos discípulos fueron, y como sabían que se dirigían a Jerusalén y le vieron la cara de judío, ¿no?, nato, entonces le dicen: no hay lugar para ustedes. Vuelven esto con el maestro y dice: los hijos del trueno, le puso Jesús, dice: Señor, ¿querés que oremos para que descienda fuego del cielo y los queme a esto por haberte rechazado? Y la respuesta de Jesús dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Y es muy interesante, no saben de qué espíritu estamos predicando, cuál es el espíritu del Evangelio. Yo vine a salvar al perdido, no a condenarlo, ¿no? Entonces ahí pone en manifiesto la gran diferencia entre un cristiano que está en un mundo pluralista, globalizado, conectado, en donde hoy obviamente están al alcance de cualquier religión, hay mucha oferta religiosa de distinta índole y movimientos religiosos, no solamente religiones oficiales, sino movimientos que no tienen un establecimiento firme como la nueva era, pero la misión del cristiano es ser luz, es ser sal y es amar al enemigo, no es condenarlo porque no piensa como nosotros. Ese es el gran signo cuando a Jesús, vos fíjate, le piden: hacenos un signo. Y claro, esperaban el signo extraordinario, yo suelo decir los fuegos artificiales, ¿no? Y sin embargo Jesús les habla del signo de Jonás, que al fin y al cabo es un signo que adelanta su entrega amorosa y la imposición, la resurrección, que es el triunfo de la vida sobre la muerte, ¿no? Sí. Y ese es el gran signo que somos los cristianos, ¿no? El de la entrega por amor y del triunfo de la vida sobre la muerte, ¿no? Una vida que sea plena y no una vida subyugada, no una vida aplastada, ¿no? Y para ir dándole un cierre a esta nota, hasta esta entrevista, quería preguntarte entonces, ¿hasta dónde nos llevaría la deconstrucción, el seguir derribando valores, creencias cristianas? ¿Y qué es lo que propones o cuál es la invitación hacia las personas que nos están escuchando? Mira, yo creo de que si seguimos en el camino, no creo, a ver, la conclusión a la que uno llega después de analizarlo, de estudiarlo, de preguntarle a la gente que sabe más que uno, es que seguimos en este camino de la deconstrucción, vamos camino a la destrucción de la sociedad. La destrucción de la familia, la destrucción de los valores cristianos, la destrucción de la sociedad. Y yo tengo un análisis, esto es muy personal y me hago cargo, ¿no? En nuestro país, la mayor parte de los habitantes nos declaramos cristianos y tenemos en claro cuáles son los valores cristianos. Sí. Vos viste con lo que fue los años pasados, las manifestaciones, el juntar firmas a favor de la vida, ¿no? Contra la ley del aborto. Nuestro pueblo argentino es un pueblo cristiano. Esta ideología de género, con todo este tema de la deconstrucción, se metió en un sector de influencia política y económica, de influencia de poder en nuestro país. Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer como cristianos es exigir más que nunca los valores de la República. Nosotros como República entendemos que el origen del poder es el pueblo, nosotros. Y en toda democracia el pueblo gobierna a través de sus representantes, ¿no? Sí. Entonces lo que tenemos que hacer como ciudadanos argentinos es pedirle a nuestros gobernantes, a nuestros representantes, que nos representen como lo que somos, como cristianos, ¿no? Exactamente. Y nosotros, ciudadanos argentinos cristianos,
pedirle a nuestros representantes de que representen nuestros valores cristianos, exigírselo. Cosas que quizás no estamos tan acostumbrados a hacerlo, ¿no? Efectivamente. Creo que es tiempo de despertar. De despertar en ese sentido como ciudadanos también. Hablamos de que somos cristianos, pero somos ciudadanos. Y nuestro ser ciudadano tiene que ser desde nuestros valores cristianos, ¿no? Había un documentito que hicieron los obispos argentinos, decía, somos ciudadanos del cielo. Pero porque seamos ciudadanos del cielo no quiere decir que somos fugitivos de la tierra, ¿no? Así es. Es aquí y ahora, donde tenemos que establecer el reino, ¿no? Y si estamos en un país cristiano, nos confesamos cristianos, leemos la Biblia, entonces exijamos que nuestro país tenga leyes que de acuerdo a nuestros valores cristianos. Después tendremos nuestros matices dentro de los cristianos, tendremos nuestros matices y de alguna manera esa diversidad habla de la riqueza del espíritu, ¿no? Pero no que nos vengan a imponer ideologías que son contrarias a la vida y que son denigrantes del ser humano, ¿no? Así es. Bueno, Carlos, muchas gracias por esta charla, por este tiempo y compartir estas palabras. Es un gusto haberte tenido acá en este programa. El agradecido soy yo, ¿no? Y creo que también en esto de que podamos aparecer juntos y compartiendo la vida y compartiendo la palabra de Dios y compartiendo las preocupaciones que tenemos cada uno como pastores de distintas comunidades, también en esto somos un signo para ese mundo fragmentado, ¿no? Así es. Bueno. Así que feliz de poder estar acá y compartir esta tarde con ustedes. Bueno, muchas gracias. Gracias. Y quiero terminar con un texto bíblico del apóstol Pablo a los Colosenses, en donde dice el apóstol, mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y enseñanzas huecas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos completos en Cristo, no necesitamos nada más que él. Si lo tenemos a Cristo, lo tenemos todo, y si tenemos todo pero no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Así que queremos terminar así esta edición de este programa e invitarte a que puedas seguirnos, suscribirte también al canal de la Iglesia de Dios para estar al tanto de cada video que vamos a estar compartiendo. Así que Dios te bendiga y que tengas una excelente jornada.